Bien, en este día vamos a ver el tema 2.1 desplazamiento vertical. El problema inicial dice, utilizando la gráfica de la función f de x igual a 2x al cuadrado, realiza lo siguiente. Primero, grafica la función g de x, que es 2x más 3, y h de x, que es 2x al cuadrado más 3, y h de x, que es 2x al cuadrado menos 2. ¿Cuál es el dominio y el rango de cada una? Luego explica lo que ocurre a la gráfica de f para obtener la gráfica de g y h. Primero, tenemos la función que es 2x al cuadrado. Esta es una ecuación cuadrática, es una parábola. Ya hemos dicho que si la variable está elevada al cuadrado, es una ecuación cuadrática, que es una ecuación cuadrática, es una ecuación cuya variable está elevada al cuadrado. Y de hecho, aquí tenemos la gráfica. Por ejemplo, estos puntos que están acá, por ejemplo, si yo le doy el valor de menos 2 a la función 2x al cuadrado, yo le doy el valor de menos 2 a x, sería menos 2 al cuadrado. Acuérdense que todo número elevado al cuadrado es positivo. Menos 2 al cuadrado sería 4 por 2, 8. O sea que si x vale menos 2, y vale 8. Aquí lo tenemos, aquí está el punto menos 2,8. Luego, si yo le doy el valor de menos 1, por ejemplo, menos 1 al cuadrado también es positivo, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado es 1, por 2 sería 2. Entonces, si el punto vale, si el valor de x vale menos 1, el valor de y vale 2. Aquí lo tenemos. Y pues el origen 0,0, que si yo a x le doy el valor de 0, 0 al cuadrado es 0, por 2 pues es 0, 0,0, aquí está. Si yo le doy el valor de 1, 1 al cuadrado es 1, por 2 sería 2, positivo. Si yo le doy el valor de 2, sería este 2, 2 al cuadrado es 4, 4 multiplicado por 2 sería 8. Aquí lo tenemos, 2,8. Esta es una parábola, es la gráfica de la función 2x al cuadrado. Pero si ustedes observan las ecuaciones que tenemos, que son g de x, la función g de x, y la otra que es h de x, es la misma ecuación, la misma función 2x al cuadrado, pero aquí este 3 me está diciendo que hay un desplazamiento de esta ecuación que está en el origen. Hay un desplazamiento de 3 unidades, pero ese desplazamiento de 3 unidades, ¿hacia dónde es? Como es positivo, entonces el desplazamiento es hacia arriba, y en h de x, como el valor que le estamos en este caso le estamos sumando es menos 2, entonces como es negativo, el desplazamiento va a ser hacia abajo. Y ya vamos a ver cómo funciona esto. Por ejemplo, en la función 2x al cuadrado el vértice es 0,0, ya lo tenemos acá, ¿verdad? Es este vértice. Pero la función g de x me está diciendo que está esta función 2x al cuadrado, cuyo vértice está en el origen, que es esta línea, esta gráfica roja, ¿ya? Me está diciendo que esa gráfica ha sido desplazada 3 unidades. ¿3 unidades hacia dónde? Hacia arriba. ¿Por qué? Porque el valor que le estoy sumando es positivo. Entonces el vértice ya no estaría en 0,0, sino que de ese punto nos movemos 3 unidades hacia arriba. Vean, estamos en este punto con la ecuación 2x al cuadrado, pero para la otra nos movemos 1, 2, 3 unidades hacia arriba, y este sería el nuevo vértice, el vértice de la parábola ya desplazada hacia arriba. Igual, si estamos en el punto menos 1,2, ¿verdad? Que en esta gráfica aquí lo teníamos. Aquí tenemos menos 1,2, nos movemos 1, 2, 3 unidades también hacia arriba. Y si nos movemos y si nos ubicamos en este punto 1,2, también igual nos movemos 3 unidades, 1, 2,
3 unidades hacia arriba. Ese movimiento de 3 unidades hacia arriba es el que me está haciendo este 3. Por lo tanto, ya hemos dicho anteriormente que una función cuadrática, el dominio de toda función cuadrática es el conjunto de los números reales. Y el recorrido depende del coeficiente de la variable x. Por ejemplo, este es 2. El coeficiente de la variable x es 2. Por lo tanto, el dominio va a ir, en este caso, hacia más infinito porque la parábola va abierta hacia arriba. Pero ¿a partir de dónde? A partir de 3, porque ya el 3 sería el vértice de la nueva parábola, ¿verdad? La nueva parábola ya desplazada. Por lo tanto, el rango de la función sería desde 3 hacia más infinito, hacia arriba. Bien, en este caso sería para la función g de x, que es 2x al cuadrado más 3. Pero tenemos la otra función, la h de x, que es 2x al cuadrado menos 2. Ahora, este valor es negativo. Eso significa que la gráfica no se va a desplazar hacia arriba, sino que se va a desplazar hacia abajo. ¿Cuántas unidades se va a desplazar? 2 unidades hacia abajo. O sea que estamos ubicados acá con el vértice, nos movemos 1, 2 unidades y este sería el nuevo vértice. Si nos ubicamos en el punto 1,2, que sería este, nos movemos 1, 2 unidades hacia abajo. Si estamos ubicados en este punto que es menos 1,2, nos movemos 1, 2 unidades hacia abajo. Y la gráfica resultante sería esta. Es la misma gráfica de la función 2x al cuadrado, pero desplazada 2 unidades hacia abajo. Por lo tanto, el dominio de la función, ya dijimos, por definición, hemos dicho de que el dominio de toda función cuadrática es el conjunto de los números reales. Y el recorrido, como es una gráfica abierta hacia arriba, ¿verdad? Y el coeficiente es positivo, el coeficiente de la variable x al cuadrado es positivo, entonces quiere decir que el rango o recorrido va ahora va desde menos 2 hacia más infinito. Vean, la gráfica comienza acá y va hacia arriba, para abajo ya no hay gráfica, es desde menos 2 hacia más infinito en y. Por eso es que aparece aquí que el rango recorrido de la función es desde menos 2 hasta más infinito, o sea, comenzando desde aquí hacia arriba. Y la segunda parte me dice, explica qué le ocurre a la gráfica de f para obtener la gráfica de g y h. Bien, primero, la gráfica de g de x, que es 2x más 3, se obtiene desplazando verticalmente hacia arriba 3 unidades la gráfica 2x al cuadrado, que es lo que hemos hecho en esta parte de acá. Y la b, pues aquí la misma gráfica, la gráfica 2x al cuadrado la hemos desplazado 2 unidades hacia abajo, y esa es h de x. Por eso dice aquí que la gráfica de la función h de x, 2x al cuadrado menos 2, se obtiene desplazando verticalmente hacia abajo 2 unidades la gráfica de la función f de x, 2x al cuadrado. Bien, eso es lo que hemos hecho. Y de esa manera pues podemos desplazar una función, ya sea hacia arriba, en el eje de la y, hacia arriba o hacia abajo. Recuerden que cuando resuelvan un problema, si este valor que le estamos sumando por ejemplo a este término 2x al cuadrado, si el valor que le estamos sumando es positivo, ya el desplazamiento es hacia arriba. ¿Cuántas unidades? Depende del valor que estemos sumándole acá. Y si el valor se le resta, no se le suma, sino que se le resta, entonces el desplazamiento es hacia abajo. ¿Cuántas unidades? Depende del valor que
le estemos restando acá, ¿ya? En este caso es 2 hacia abajo, 2 unidades hacia abajo. Y de esa manera podemos encontrar ya tanto el dominio como el rango de cada una de las funciones.